Hola, buenos días. Me habéis pedido mucho este vídeo sobre Bayer porque está en un momento muy especial y vamos con ello. Al final del vídeo, como siempre, veremos las noticias más importantes de los últimos días sobre la independencia financiera y los dividendos. Antes os hago una aclaración sobre el vídeo en el que os explicaba que mucha gente tiene ya la independencia financiera aunque aún no lo sepa. Es este vídeo que os dejo por aquí. En los comentarios hubo varios que me pusisteis que no había tenido en cuenta el caso de la gente que quisiese tener hijos. Pero claro que lo tuve en cuenta. Es algo que se ve claramente si pensáis en los tamaños de las viviendas y en los ingresos y el poder adquisitivo. Por ejemplo, Marina pasa de tener una vivienda de 50 metros cuadrados a otra de 100 metros cuadrados. Y Manuel pasa de vivir en una habitación alquilada en un piso compartido a vivir en una casa propia de 80 metros cuadrados. Y tanto Manuel como Marina tienen un poder adquisitivo mayor si hacen el cambio que yo propongo. Así que está claro que viviendo en casas mucho más grandes y teniendo más poder adquisitivo es mucho más fácil que tengan hijos que si mantienen sus situaciones actuales. Es decir, Marina tiene mucho más fácil tener hijos si hace el cambio que yo propongo. Pero es que Manuel, viviendo en una habitación alquilada, en una casa compartida, es que tiene prácticamente imposible tener hijos si no hace el cambio que yo propongo. Si no habéis visto ese vídeo, os recomiendo que lo veáis. Porque cuando terminéis de ver el vídeo, puede que vuestra vida cambie por completo. Ya sé que lo que propongo en el vídeo no lo puede hacer el 100% de la población, pero sí lo puede hacer muchísima más gente de la que lo está haciendo ahora. Vamos ya con Bayer. Bayer es una de las principales farmacéuticas del mundo. Como veis aquí está en todo el mundo, en más de 80 países, y su sede está en Leverkusen. Os cuento una curiosidad del mundo del fútbol que a lo largo de mi vida le he visto que la tiene mucha gente. Y de esta curiosidad veréis que sacamos muchas otras interesantes. El equipo de fútbol de Leverkusen, el club, se llama Bayer Leverkusen porque lo creó Bayer para sus empleados a principios del siglo XIX y sigue siendo propiedad de Bayer. Y el Bayern de Múnich tiene una N en Bayer porque Bayer es el nombre de la región de Baviera. Así que el nombre del Bayern de Múnich en español lo podríamos traducir algo así como el Múnich de Baviera. Para completar la anécdota, BMW son las siglas de Bayerische Motorwerken, que es algo así como la fábrica de motores de Baviera. Por eso, el Bayern de Múnich tiene una N en su nombre y el Bayer Leverkusen no la tiene. Otro equipo de fútbol, que es propiedad de una empresa que todos conocemos, es el Wolfsburgo, que es propiedad de Volkswagen. A lo mejor algún día Bayer o Volkswagen venden estos equipos de fútbol, pero no supondrán mucho el importe que consiguieran por su venta, por la venta de estos clubes, para el valor total que tienen Bayer y Volkswagen. Adidas tiene el 8% del Bayern de Múnich, Allianz tiene el otro 8% y Audi tiene el otro 8%. Por eso el Bayern de Múnich siempre lleva ropa de Adidas, su estadio se llama Allianz Arena y sus jugadores llevan Audis. El 8% del Bayern de Múnich puede valer alrededor de 200-250 millones de euros aproximadamente. A lo mejor algún día estas empresas venden sus porcentajes en el Bayern de Múnich, pero probablemente les merezca más la pena seguir siendo accionistas del Bayern de Múnich por lo que consiguen en publicidad con todas las cosas que os he comentado, porque seguramente esta publicidad vale más que esos 200 o 250 millones de euros que cobren una vez, en el caso de que vendiesen su 8% en el Bayer. Volvemos a Bayer, la farmacéutica. Como veis en este gráfico ha caído mucho desde los máximos que tuvo en 145 euros en 2015. ¿Por qué ha caído tanto? El primer motivo es que en esos máximos de los 145 euros tenía un PER de unas 35 veces. Como siempre os digo, cuando más fácil es psicológicamente comprar una acción, menos debemos querer comprarla. En aquellos máximos, todo el mundo hablaba muy bien de Bayer, o casi todo el mundo. Y psicológicamente era muy fácil comprarla. Pero los que invertimos a largo plazo por dividendos no debemos comprar las acciones cuando casi todo el mundo las quiere comprar, sino cuando casi nadie las quiere comprar. A los inversores de largo plazo casi nunca nos sale bien comprar acciones por encima de PER 25. Este es un ejemplo más, así que no debe extrañarnos que Bayer ha sido una mala inversión para los que compraron a PER 35, 30-35, porque es lo normal. Es muy importante que recordéis siempre esto, porque una de las formas habituales de perder dinero en la bolsa es comprar las acciones cuando están muy de moda y casi todo el mundo las quiere comprar. Y cuidado, porque una de las formas de llegar a cometer este error es hacer análisis largos y complicados que no entiende ni la persona que los hace. Aquí veis los resultados de Bayer en los últimos 5 años. En verde os he marcado los resultados reales y en rojo los resultados que habría tenido cada año si no hubiesen sucedido ciertas cosas especiales e importantes. Fijaos sobre todo en el beneficio por acción. Lo más importante es que veáis que el beneficio por acción real todos los años es muy diferente al beneficio por acción que publica Bayer si no hubiesen tenido o si no hubiesen sucedido esas cosas especiales e importantes. Esto es habitual en las empresas farmacéuticas y luego veremos por qué sucede al hablar de otros temas para que lo entendáis mejor. Bayer tiene 3 divisiones: farmacéutica, agricultura y consumo relacionado con la salud. La farmacéutica es la que todo el mundo conoce, que son las medicinas de todo tipo que todo el mundo conoce.
El negocio de la agricultura fundamentalmente es Monsanto, que la compró en 2018 junto con la división que ya tenía Bayer de este tema. Y el negocio de consumo relacionado con la salud son los productos que no llegan a ser medicinas, pero se le acercan. Al no ser medicinas, se venden sin receta, y el más típico de Bayer es la aspirina de toda la vida. Es bueno ver cómo de importante es cada división, y eso lo vemos aquí. Para ver este dato, lo mejor es que miremos el EBITDA sin tener en cuenta las operaciones especiales que os he comentado antes. Bayer cotizaron unos 32 euros. Como el beneficio por acción de 2022 fue de 4,22 euros, su PER 2022 es de unas 7,6 veces. En 2022 pagó un dividendo de 2,4 euros, así que su rentabilidad por dividendo es del 7,5% más o menos. Los resultados del tercer trimestre de 2023 son malos, como veis aquí. Caen los ingresos y el EBITDA y el resultado neto es negativo. ¿Por qué está perdiendo tanto dinero en 2023? Bayer compró Monsanto en 2018 y para eso se endeudó bastante. En 2023 ha hecho un deterioro contable de los activos de Monsanto, de una parte de ellos, por la subida de los tipos de interés en 2023. Aunque este es el motivo de las pérdidas de 2023, me parece menos importante que otras cosas. Supongo que todos sabéis que Monsanto es una empresa muy polémica desde hace mucho tiempo. Es la empresa que tiene juicios por el glifosfato, por ejemplo, porque dicen o parece o podría ser que provocase cáncer. A finales de noviembre, un juez de Estados Unidos le ha puesto una multa de 1.400 millones de euros a Bayer por este tema del glifosfato. Esto supone aproximadamente el 10% de la EBITDA de un año normal. No es poco dinero, pero tampoco es algo excesivo. Monsanto tiene riesgo de que le pongan unas multas, pero como sabéis, las cotizaciones suelen exagerar el riesgo de las multas. Lo vimos en el caso de Volkswagen y el diésel, hace poco lo hemos visto en 3M, etc. Por cierto, 3M hace poco ha tenido una sentencia favorable en uno de los juicios que tenía pendientes, sobre esto del PFAS. Os lo conté en el último vídeo de 3M que os dejo por aquí. Este tema aún no está cerrado totalmente, pero la situación mejora y parece que podríamos haber visto los mínimos de la cotización de 3M ya. Monsanto. Hay gente que está totalmente en contra de Monsanto y otros que están totalmente a favor. Yo he leído mucho sobre Monsanto y no he llegado a una conclusión clara. Como inversor creo que los productos de Monsanto tienen un riesgo superior a la media. Entonces, en este tema de juicios, Monsanto me parece más arriesgada que 3M y que todas las demás empresas industriales, por ejemplo. A esto hay que sumarle los problemas que ha tenido Bayer hace poco en su división de farmacia, porque ha paralizado un medicamento muy importante que estaba desarrollando. Este medicamento se llama Asundexian y ya estaba en fase 3. Los nuevos medicamentos que se desarrollan pasan por 3 fases. La primera es la fase 1 y la última es la fase 3. Aunque sea evidente lo aclaro porque podría ser al revés. Cuanto más avance un medicamento por este camino de fases, más probabilidades tiene de ser aprobado y de llegar a venderse y generar ingresos. Pero también, más dinero se ha invertido en él. Por eso es peor que el desarrollo de un medicamento se paralice en la fase 3 que en la fase 1. Que un medicamento se paralice o se descarte en la fase 1 es algo relativamente habitual y poco importante. Este medicamento de Bayer que se acaba de paralizar en la fase 3 no es el primero que se paraliza en la fase 3, ni mucho menos. Pero este era especialmente importante porque en los próximos años a Bayer le vencen la patente de varios medicamentos muy importantes para sus ingresos y sus beneficios. Y este era uno de sus principales sustitutos. Tened en cuenta que desarrollar un medicamento son muchos años, así que si falla uno de fase 3 y hay que empezar con otro de fase 1, hasta dentro de muchos años nos empezará a vender. De toda la vida, los medicamentos de las farmacéuticas han ido finalizando sus patentes y se han ido sustituyendo por otros. Este es el negocio de las farmacéuticas desde hace muchas décadas, así que esto es algo conocido y sabido. Unos vencen las patentes y se sustituyen por otros. Pero se supone que el número de enfermedades no es infinito. Y por lo que yo sé por lo que yo he leído, este proceso de crear nuevos medicamentos para nuevas enfermedades está llegando a una fase de madurez, en la que a las farmas cada vez les resulta más complicado desarrollar nuevos medicamentos para nuevas enfermedades que sustituyan a los medicamentos que empezaron a vender hace unas décadas y ahora les están venciendo las patentes. Yo creo que esto es totalmente seguro, que las farmas seguirán lanzando nuevos medicamentos. Pero parece que este tema puede estar empezando a dar sus primeras señales de agotamiento. De forma que el crecimiento de beneficios que han tenido en las décadas pasadas cada vez les resulte más difícil de mantener. Como os decía antes, en el pasado había otros medicamentos que se han paralizado en fase 3, este no es el primero, pero las reacciones no han sido tan fuertes en general como esta vez. Quizá porque en el pasado todo el mundo pensaba que los farmas tenían mucha capacidad de desarrollar nuevos medicamentos aunque les fallase uno en fase 3. Y así sucedió. Así que la paralización del desarrollo de un medicamento se veía como algo normal. Nunca era una buena noticia, pero entraba dentro de lo esperado. Seguro que Bayer va a lanzar también nuevos medicamentos en el futuro. Pero tengo la sensación de que parece que gana fuerza esa teoría
de que el crecimiento que han tenido las farmas en el pasado lanzando nuevos medicamentos constantemente puede estar entrando en una fase de agotamiento o de crecimiento más bajo. De estos dos problemas, las multas a Monsanto y el posible agotamiento de crear nuevas medicinas para nuevas enfermedades, me parece más importante el segundo. Porque las multas son algo temporal, pero si realmente la sustitución de las patentes que vencen por nuevas medicinas empieza a agotarse, eso sí que sería muy importante para las farmas a largo plazo. Bayer está pensando medidas para salir del bache actual. Aquí veis las dos más importantes. Una es dividirse en 3 empresas. Lógicamente las 3 empresas serían las 3 divisiones que hemos visto antes. Medicinas, agricultura y productos sin receta como la aspirina. Ha descartado de dividirse en 3 empresas de golpe, pero en 2024 decidirá si lo hace en 2 pasos. Primero haría un spin-off de una de las divisiones y luego las 2 que quedan las dividiría en 2 empresas. La otra medida importante es cambiar el sistema de funcionamiento de la empresa. En esa imagen veis que ha descartado hacer una reestructuración tradicional porque cree que necesita algo más enérgico, que llama cambio de sistema. Aquí veis las diferencias entre estas 2 alternativas. Lógicamente el cambio de sistema da mejores resultados si sale bien, pero es más complicado de realizar. Y ahora os cuento lo que os decía de las operaciones especiales de las farmacéuticas. Las farmacéuticas tienen habitualmente muchos resultados que llaman extraordinarios y siempre o prácticamente siempre son negativos. Por ejemplo, Johnson & Johnson prácticamente todos los años tiene que pagar varios miles de millones de dólares en multas por los efectos secundarios de los productos que vendió en el pasado. Este es un riesgo del que se habla poco, pero lo tenéis que conocer. Por eso es muy habitual que en las farmacéuticas publiquen sus resultados reales y otros que suelen llamar core, que son los resultados que habrían tenido sin todas esas cosas especiales que han pasado y que suelen pasar todos los años. Teniendo todo en cuenta, ¿está barata Bayer ahora para invertir a largo plazo por dividendos? Como os cuento en mi libro Cómo invertir en bolsa a largo plazo partiendo de cero, a mí el sector de las farmacéuticas no me gusta para el largo plazo. No creo que le vaya a ir muy mal a corto plazo, pero no me gusta para el largo plazo por muchos motivos que comento en el libro. Para hacer una operación de medio plazo, creo que Bayer sí que está en una situación interesante. Pero es posible que aún caiga algo más, así que os voy a explicar varias formas en las que yo haría una operación de medio plazo con Bayer en este momento. Los mínimos de esta caída han sido en 30,22 euros. La primera alternativa es comprar ahora y poner un stop en 30 euros. Si compráis ahora a 32 y rompen los 30 euros por debajo, la pérdida es del 6% al 6,5%. Esta es la alternativa para los que queréis estar más encima de la cotización. La segunda alternativa es para estar menos pendiente de la cotización. La idea de esta operación es que Bayer está barata al menos para medio plazo. Como hemos visto antes, en 2023 va a tener pérdidas importantes, muy probablemente. Pero con los resultados de un año normal, en 32 euros cotiza con un PER de unas 7,6 veces y con una rentabilidad por dividendo de aproximadamente el 7,5%. Así que suponemos que en un plazo de tiempo razonable volverá a cotizar en la zona de PER 10, PER 15 aproximadamente. Pero es posible que aún no hayamos visto los mínimos. Supongamos que queréis invertir 3.000 euros en esta operación. Es una cifra para poder hacer 3 partes y que salgan redondas, luego podéis hacerlo con la cifra que queráis. Una estrategia de entrada muy razonable sería comprar ahora 1.000 euros y comprar los otros 2.000 euros si tiene una caída adicional importante. Por ejemplo, si cae otro 20%. El 20% no es una cifra exacta. Esto hay que verlo según evolucione la situación. Lo que quiero decir es que la idea no es comprar 1.000 euros a 32 euros y los otros 2.000 euros si cae a 31 o 30 euros, por ejemplo, sino si tiene caídas mayores. La tercera alternativa sería hacer esta misma entrada de 2 veces, pero en lugar de hacerla ahora, hacerla cuando haga una figura de vuelta clara en el gráfico semanal. Como veis aquí, en el gráfico semanal de momento no hay figura de vuelta clara. Vamos ya con las noticias más importantes de los últimos días sobre la independencia financiera y los dividendos. BBVA ya permite hacer identificaciones digitales con Bizum. Esto es identificarse en cualquier sitio para hacer un trámite con tu Bizum, en lugar de hacerlo con una clave, un usuario de Google o de Facebook, etc. Esto es muy importante porque con esto el BBVA empieza a hacer competencia directa a las grandes tecnológicas como Google y Facebook en un tema muy importante. De momento ha llegado a un acuerdo con la Universidad Politécnica de Madrid y con ello los trabajadores y los estudiantes podrán hacer muchos trámites de forma digital con la universidad, con su Bizum. Entre otras cosas podrán solicitar títulos, becas o estancias Erasmus sin tener que ir presencialmente a la universidad como se hace ahora, sino con el Bizum. Pronto se irá extendiendo a muchos otros sitios, organismos, tiendas, de todo, y lo harán todos los demás bancos, claro. Este sistema tiene muchas ventajas. Por ejemplo, se comparten muchos menos datos con terceros que con otros sistemas. Permite gestionar mejor los datos que se quiere ceder y a quién se los quieren ceder. Y es más segura que los medios habituales de empresas como Google o Facebook. Por ejemplo, los usuarios podrán ver todos los sitios a los que hayan accedido con este sistema y dar de baja todos los que ya no les interese que tengan sus datos. Y son menos datos que los que se comparten con las grandes tecnológicas. Este sistema pronto lo van a empezar a usar en comercios
y es más seguro que los equivalentes de las grandes tecnológicas. Llevo años diciéndoos que creo que los bancos van a ser un subsector de la tecnología y muy importante, y cada vez lo veo más claro. El BBVA ya terminó su recompra de acciones del 2,4% de su capital, por cierto, y tiene capacidad para hacer más recompras que probablemente anunciará en los próximos meses. A Google le han puesto una multa de $700 millones en Estados Unidos por no permitir más competencia a su tienda de aplicaciones. A algunos clientes les devolverán $2. El importe de esta multa es relativamente pequeño para Google. Lo más importante es que tendrá que permitir otros sistemas de pago en su tienda de aplicaciones, y eso sí que le puede afectar a los beneficios de forma permanente. Hay que tener cuidado con cómo evoluciona la regulación de las grandes tecnológicas, porque parece de momento que va en la línea de que no crezcan en el futuro tanto como lo han hecho en el pasado. Vodafone ha recibido una oferta para fusionar su filial en Italia con Iliad, que es otra teleco italiana, y ha dicho que le puede interesar, aunque también está estudiando las fusiones en Italia. Esta oferta es como una venta parcial porque Vodafone recibiría 6.500 millones de euros en efectivo y tendría el 50% de la nueva sociedad fusionada. Si se hace, esta operación será positiva para Vodafone, pero depende de las condiciones que impongan los reguladores, como siempre. Con la actitud actual de los reguladores, esto será ligeramente positivo para Vodafone, pero no será un gran cambio. Si mejora la actitud de los reguladores, entonces esto sería muy positivo para Vodafone y todas las demás telecos europeas, porque lo que necesitan es hacer fusiones como esta, pero en buenas condiciones y reduciendo de verdad el número de competidores. A día de hoy, esto sería una mejora ligera para Vodafone, pero no muy importante. Enagás tiene el 10% de una empresa alemana similar a Enagás. Esta empresa alemana empieza a construir una gran planta de gas renovable. Esta planta de gas renovable la van a construir Técnicas Reunidas y FCC. Aquí quiero que veáis dos cosas. Una, que el gas renovable empieza a coger fuerza y va a ser un negocio muy importante en el futuro, como hablamos desde hace años. Y también quiero que veáis cómo unas empresas trabajan para otras, para que entendáis mejor qué es lo que hace cada una de ellas y cómo se complementan entre sí. Otro ejemplo de esta cooperación entre empresas, para ver mejor cómo funciona, es que Naturgy ha puesto en marcha su mayor planta solar en el mundo. Esta planta está en Estados Unidos y ya tiene toda la producción vendida de los próximos 15 años a Google. Línea Directa Aseguradora ha cambiado su política de dividendos para poder hacer recompras de acciones. Creo que es un cambio muy bueno y creo que debería empezar a hacer recompras de acciones lo antes posible, porque creo que son las empresas que están más baratas por fundamentales actualmente. El gobierno ha dicho que también va a rediseñar el impuesto extraordinario de los bancos. La semana pasada os conté que iba a rediseñar el de las energéticas. En ambos casos lo que va a hacer es bajar estos impuestos. Los políticos son mucho más débiles de lo que parecen. Lo que se necesita para que las cosas mejoren es que la gente se dé cuenta de ello y empiece a actuar para que las cosas mejoren. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho, yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirhermosa.info, Twitter, Instagram, Facebook y TikTok.